¿verdad? Nos van a reagendar, solo aún no sé, me imagino, por lógica, la lógica me dice que posiblemente nos asignen el último examen porque ustedes al regresar de Semana Santa ya tienen programado su semana de exámenes lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Entonces, Sí. imagino que a mí me van a poner de último o nos van a poner de último, pero bueno, todavía estamos a la espera de que nos pasen esa calendarización porque dijeron que iba a surtir un poquito, se iba a modificar un poco, pero me imagino que es más por el tema este de que se cancelaron las actividades de carácter presencial en la facultad. Mm, el último día estuvimos viendo la presentación de el presupuesto, la clasificación doctrinaria del presupuesto, pero sobre todo hoy es nuestra última clase. Realmente hoy lo que íbamos a hacer era ahondar un poquito más en la ley del presupuesto y que tienen que tener bastante en consideración cómo es o cuál es el proceso jurídicamente hablando de la creación del presupuesto. Si se dieron cuenta, solo les voy a molestar que pongan todas sus cámaras, por favor. Si se dieron cuenta, la semana pasada, hoy me conecté el teléfono porque así tengo la computadora acá abierta con todo lo que les tengo en el Classroom y lo puedo ver así muchísimo mejor, muchísimo más grande y claro. Em, si se fijaron la semana pasada en la presentación del presupuesto, nosotros abordamos un poquito cuáles eran esos pasos a seguir para la creación del presupuesto, pero esos pasos a seguir de manera doctrinaria, ¿verdad? Que era el control, la ejecución, la planificación, ¿verdad? De manera doctrinaria. Ahora, si se dan cuenta, dentro de lo que nosotros tenemos para el segundo parcial, tenemos 5 folletos en el Classroom. Yo se los colgué el 18 de marzo. Ahí está el mensaje, lo estoy viendo acá, el 18 de marzo. Y dentro de estos folletos, pues aparece lo relacionado con la actividad financiera del Estado, ¿verdad? Solo para que tengamos claro qué es lo que tenemos que estudiar, la actividad financiera del Estado. Y acá tenemos cuáles son los elementos de la actividad financiera, qué es la actividad financiera, quién tiene la competencia financiera. También vimos el tema de la competencia de carácter tributario, ¿verdad? Entonces, este folleto es, pues es bastante sencillo, es bastante genérico. Creo que también, bueno, sí, en el creo lo abordamos en una presentación donde hay aspectos bastantes generales del derecho financiero y cómo está aunado con las normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el folleto también hace mucha relación al tema del poder y de la competencia de carácter financiero, ¿verdad? Entonces, a la democracia, al poder reside en el pueblo y menciona también qué es el Estado autonómico, la autonomía y la solidaridad en relación al Estado, ¿verdad? Que ahí tenemos la separación de poderes y demás. Ese es el primer folleto que nosotros tenemos. Después de esto, tenemos tenemos un folleto de tributos. Ahora bien, en el tema de tributos, ustedes en la hoja de trabajo que vimos tuvieron que buscar la clasificación de los tributos desde la perspectiva de la Constitución y desde la perspectiva del Código Tributario, ¿verdad? Y su fundamento legal. Entonces, en relación a eso, Mónica Rocío Gómez, ¿cuál era la clasificación de los tributos que nos da la Constitución? ¿Cómo clasifica los tributos? Ese es el folleto, solo para que estemos un poquito en sintonía en el Classroom del 18 de marzo, repito. Actividad financiera tiene el número 5, así está descrito en los folletos, ¿verdad? Los tributos es el 6. Después tenemos los principios del derecho tributario, que es el 6.2. Aspectos básicos del presupuesto, que es el 7, y el presupuesto del Estado, que ese sería el 7.1, pero no tiene un número, solo para que ustedes lo logren localizar. ¿Por qué es esto? Porque tenemos entonces 5 folletos, solo para
para que lo tomen en consideración. Entonces, Mónica, ¿cómo es que la Constitución nos clasifica los tributos como tal? Ahorita se lo digo, solo lo estoy buscando en mi... Y recordemos que nosotros cuando comenzamos el contenido del segundo parcial mencionábamos algo bien importante. Yo les decía, en este segundo parcial vamos a ver uno de los elementos que tanto mencionábamos em, al inicio del curso, ¿verdad? Porque recuérdense que nosotros veíamos, bueno, el derecho financiero tiene tres grandes elementos: ingresos, egresos, gestión de recursos. Para el segundo parcial yo les dije, vamos a vamos a ahondar muchísimo en el tema de los ingresos, y los ingresos tienen un sinónimo que se denomina recursos, y los recursos, que son los ingresos, ya sea de carácter tributario o no tributario, ¿verdad? Y que había una clasificación según el manual de clasificación presupuestaria, una clasificación por su periodicidad, ¿verdad? Hay varias clasificaciones de los recursos o ingresos, utilizándolo como sinónimo, claro está. Y entonces entramos a ver el tema de que hay ingresos de carácter tributario, y es ahí donde viene la hoja de trabajo donde se menciona, bueno, ¿cuál es la clasificación de los tributos en la Constitución y cuál es la clasificación de los tributos en el Código Tributario, ¿verdad? Porque el tributo es esa exacción en dinero, ¿verdad? Que percibe el Estado a través de su competencia, pero de carácter tributario. Claro está que viene a ser una de las clasificaciones o de los grandes continentes cuando vemos el mundo del derecho financiero, ese mundo del derecho tributario como tal, ¿verdad? Entonces, Mónica, a ver, cuéntenos. Según tengo anotado, son los directos e indirectos. Ajá. ¿Tiene el artículo de la Constitución? O Eh, sea, ¿tiene el fundamento legal? no lo apunté, ahorita lo busco. ¿Alguien que lo tenga por ahí anotado? ¿Alguien que tenga la clasificación de los tributos según la Constitución? No puede ser, no hicieron la hoja. Licenciada, Pero buenas sí, tardes. buenas Yo tardes. tengo lo que son los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales, las contribuciones por mejoras. El fundamento es el artículo 10 del Código Tributario y los No, artículos no, no. 200. ¿No son eso? Vámonos a la Constitución. Ah, ok. Y Fundamento. también de la Constitución tengo los fundamentos, ahorita le digo, doscientos treinta y Ajá. nueve y 243. Ahí está la clasificación de los tributos. Esos son los que yo había apuntado, licenciada. Pero ¿usted lo buscó o se lo pasaron? Le pregunto porque si usted lo buscó y lo leyó, yo acepto la respuesta. Sí, licenciada, Pero la si que usted... hicimos en clase. Ujú, ujú. Entonces veamos la clasificación constitucional, aparte de la del Código Tributario. Lo que quiero es que equiparemos una y otra porque son diferentes, y quiero que eso es lo que lo que deben de tener en consideración. Por eso, ¿cuál es la Licenciada, clase? disculpe, ¿sería tan amable de repetir los artículos de la Constitución? Porque yo sí no los encontré, solo tengo lo del Código Tributario. No los he dicho, Adalice, eso es lo que estamos platicando ahorita en clase. ¿Cuál es el fundamento constitucional de la clasificación de los tributos? Gracias y disculpe. No, 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 un placer. Alguien que lo haya, alguien que tenga la clasificación. Licenciada, no sé si, como dice el compañero, los que están en el artículo 239, que serían en todo caso, primero, impuestos ordinarios, impuestos extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, Por según ahí, el artículo 239 de la Constitución. ahí estamos, perfecto. Ahora bien, versus la clasificación del artículo 10 del Código Tributario, ¿en qué varía la clasificación constitucional? Hay algo que no se incluye.
Artículo 239 en la Constitución, segunda línea, ¿verdad? No sé si tuvieron, como que me queda bastante duda si lo hicieron realmente, fíjense ustedes. Licenciada, el que no se Ajá, menciona en la Constitución y que está en el Código Tributario son las contribuciones por mejoras del ajá, artículo 10. Ajá. ok. Y en la Constitución menciona arbitrios y en el Código Tributario tasa, ¿verdad? Ojo, porque bien importante, ¿verdad? Porque la clasificación del Código Tributario es en el artículo 10 y en el artículo 9 nos menciona que es el tributo en el Código Tributario. Importante que en su Código Tributario ustedes estudien el artículo 9, que realmente ustedes lo tuvieron que haber leído para la hoja de trabajo, aunque sean esos articulitos, no más. Artículo 9, 10, 11, 12, 13, porque el 11 explica el impuesto, el 12 explica las tasas y el 13, si no estoy mal, no tengo a la vista el Código Tributario, pero me lo sé de memoria, las contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Explica dos en uno, ¿verdad? Ese artículo, si lo queremos ver desde ese punto de vista, pero una y otra son diferentes. Ahora, la Constitución no nos incluye las contribuciones por mejoras, ¿verdad? Entonces, ese tema está también bueno, no va a estar de manera literal porque la doctrina viene de otro país, pero ese tema se ve mucho en el folleto que les pasé que se denomina tributos. ¿Qué son los tributos? Si se dan cuenta, el tributo es el género. Cuando nosotros mencionamos que el boleto de ornato es un impuesto, que lo que pagamos por alcantarillado es un impuesto, que la contribución por mejora es un impuesto, porque cuando nosotros hacemos relación a qué impuestos hay en Guatemala, entonces a todo le denominamos impuestos. Si se dan cuenta, el género como tal es tributo, ¿verdad? Y el tributo tiene diferentes clasificaciones, dentro de ellas el impuesto. Y cada una, claro está, pues eso lo pueden ver artículo 11, 12, 13, tiene su particularidad, ¿verdad? Entonces, en este folleto, ¿verdad? Se clasifican los ingresos y se clasifican los ingresos de carácter tributario y los ingresos de carácter no tributario. Los impuestos directos, porque entonces es ahí donde el folleto hace relación con la Constitución y su clasificación, ¿verdad? Porque los ordinarios y los extraordinarios también los menciona, ¿verdad? Y que es la relación jurídico-tributaria. Si ustedes dan cuenta, la relación jurídico-tributaria, cuando lo ven en el folleto, está contenida en el artículo 14 del Código Tributario. Y si no estoy mal, más o menos el Código Tributario menciona la relación jurídico-tributaria es la que existe entre el Estado y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Porque cuando ya nos adentremos en nuestro Código Tributario o en nuestro derecho tributario, primero Dios el otro semestre, vamos a ver que el sujeto pasivo de la obligación tributaria puede ser un contribuyente o un responsable, ¿verdad? Y entonces menciona, si no estoy mal, algo así voy a parafrasear el artículo 14 del Código Tributario, al perfeccionarse el presupuesto de hecho establecido en la norma, que ese es el hecho generador contenido en el artículo 31 del Código Tributario, ¿verdad? Entonces, el folleto número 6 que es de tributos, hace relación justo a la relación jurídico-tributaria y que es esa relación que existe entre el Estado y el sujeto pasivo, porque nosotros normalmente el sujeto pasivo le denominamos contribuyente, al igual que impuesto a cualquier clase de tributo, equivocamente, pero ahora ya sabemos que no es así. Entonces, es esa relación que existe entre el Estado y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. ¿Y qué es la obligación tributaria? Porque también el folleto nos explica en el 3.6 del folleto número 6, en el contenido 3.6, menciona o hace relación a un título y es la obligación tributaria. Entonces, ¿qué es la obligación tributaria? Si lo quieren resumir, ¿verdad? Es la obligación del pago del tributo. Eso es. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo? Cuando nace el hecho generador. Y nos menciona el 3.7. Bueno, ¿qué es un hecho generador? Es lo que genera, es decir, el acto o contrato que genera el nacimiento de la obligación tributaria. Y cuando traducimos, ¿qué es la obligación tributaria? El pago del tributo. Entonces, es importante, ¿verdad? Que lean, por favor, ese folleto número 6
Después venía el 6.2, no tenemos un 6.1 porque el 6.1 era la historia del derecho tributario, pero venía a ser un folleto demasiado cargado, era como de 270 páginas y no creo que lo hubieran querido leer. Era muy cargado realmente. Entonces vienen los principios del derecho tributario. Ojo acá, porque ustedes cuando hicieron la hoja de trabajo de los principios del derecho tributario tuvieron que hacer esa correlación, ¿verdad? Entre el artículo 239, que esos son los importantes de la Constitución, o sea, los que vamos a tocar en este segundo parcial, del 239 y el 243 de la Constitución. Esos son los fundamentos aparte del nuestro derecho tributario, aparte del fundamento del presupuesto, ¿verdad? El fundamento constitucional, eso es totalmente diferente. Pero entonces, en la hoja de trabajo había algo sumamente importante y relevante, los principios del derecho tributario. Eso lo vimos la semana pasada también en la presentación. Pero lo más importante de la hoja de trabajo era el análisis a conciencia que cada uno de ustedes, no en grupo, que cada uno de ustedes debería de realizar una lectura. Creo que es la única tarea que les he dejado, así como tarea, como tal. Que cada uno de ustedes tenía que hacer una lectura, una búsqueda de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en relación a la vulneración del principio de doble o múltiple tributación, ¿verdad? Y hacer un análisis en cuanto a por qué era la vulneración, de qué normas, ¿verdad? Y qué significaba ese principio de doble o múltiple tributación. Entonces, cuando ustedes entonces leen el folleto 6.2 en relación a los principios del derecho tributario, que este 6.2 es bastante corto realmente, ahí el folleto nos expone los principios materiales de justicia, el de generalidad, y entonces nos explica cada uno de los principios que vimos la semana pasada, los vimos como en 4 líneas, pero el folleto se los extiende. ¿Qué deben de saber? ¿Qué es cada principio? Porque si yo les digo, bueno, en este párrafo como tal, busquemos dónde están los principios según la narrativa, ¿verdad? Y ustedes de repente no saben qué es el de confiscatoriedad. Entonces, no lo van a lograr ubicar. Posiblemente ustedes eh, se inventen algo como discriminación en lugar de poner confiscatoriedad, que es algo muy frecuente, o desigualdad, que tampoco existe dentro de los principios, la desigualdad, ¿verdad? Entonces, hay que estudiar bien cada uno de los principios. Sería prudente que le dieran una lectura a esa hoja de trabajo que hicieron, es importante. Y después venía el tema de el presupuesto. Cuando en este aspecto del presupuesto, en el folleto 7 del presupuesto, hay un paréntesis, si ustedes se pudieron dar cuenta, y el paréntesis menciona 1-40. ¿Por qué el paréntesis? Ya se los había comentado con anterioridad, pero por si de repente no lo escucharon o no estuvieron en ese momento. Porque ahorita van a tener un poquito más de tiempo para estudiar, entonces sería prudente que lo hicieran un poco más a conciencia. En este folleto, el 7 que es sobre aspectos básicos del presupuesto, se menciona 1-40 porque es leer hasta la página 40. Si se dan cuenta, el folleto tiene 173 páginas. Entonces, si ustedes lo abren, van a decir, ay, no, qué montón es. Y es bastante extenso, pero es hasta la página 40. Oh, ¿verdad? Es importante que lo tomen en consideración. En ese folleto está todo lo que vimos la semana pasada en la presentación, que fueron esos pasos de carácter doctrinario, cuáles eran los principios del presupuesto, ¿verdad? Qué significaba, qué es un presupuesto como tal. Y algo importante que hay que tener en consideración, la ley del presupuesto, vimos un par de casos de manera muy general, ¿verdad? Pero dentro de la ley del presupuesto es importante saber, ahí veíamos un tema de plazos, ¿verdad? Ustedes,
¿En qué momento se presenta el presupuesto? ¿Quién presenta el presupuesto? ¿Hasta cuándo tenemos para presentar el presupuesto? ¿Qué sucede si no se aprueba el presupuesto, si no se presenta el presupuesto? ¿Qué presupuesto es el que rige, verdad? Saber que se pueden hacer modificaciones presupuestarias aún después de haberse aprobado ¿verdad? Aumentos en el presupuesto, que es lo que normalmente sucede. Entonces, si ustedes van a la ley del presupuesto, dentro de los artículos importantes ahí, aparte del proceso del presupuesto, que se lo vamos a ver ya para el examen final, porque ya no nos dio tiempo ahorita en el segundo parcial, está el artículo 7, que es del sistema presupuestario. ¿Quién es el órgano rector en tema del presupuesto? El 11 y el 12. ¿Por qué el 11 y el 12? Porque aquí viene a ser una súper relación a lo que nosotros hemos visto, los elementos del derecho financiero, ¿verdad? Em, la continuidad, que es el artículo 15, el control y la fiscalización, quién tiene el control y quién tiene la fiscalización, que eso estaba en una de las preguntas que yo les hice en la hoja de trabajo, ¿verdad? Y después, ¿cómo se estructura esa ley del presupuesto? Si se dan cuenta, la ley del presupuesto se estructura en tres títulos. El título 1 que es ingresos, el título 2 que es egresos y el título 3 que son esas disposiciones generales. De ahí, del artículo 21 en adelante está en cuáles son esos pasos del proceso del presupuesto. Ahora, dentro de los pasos, yo les recomendaría, o por lo menos lo que vamos a abarcar para el segundo parcial, son los plazos. No es tanto el proceso, sino los plazos, ¿verdad? En qué momento se presenta, qué sucede si no se presenta, quién lo presenta, o sea, la autoridad encargada de cada uno de los plazos, si lo queremos ver así. Aprobación, presentación, ¿verdad? Pero no ese esquema, porque si ustedes pudieron leer el presupuesto, se aprueba como una ley de carácter ordinario, lo aprueba el Congreso de la República. Eso quiere decir que tiene que seguir los pasos, ¿verdad? Aprobación de una ley de carácter ordinario. Solo que tiene sus particularidades, por eso es que lo vamos a ver para el examen final, para verlo un poquito más a detalle, ¿verdad? Em, y eso sería el contenido del segundo parcial. Entonces, en el segundo parcial, ¿qué normas son las que vienen? La Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Sí, pues la ley de la superintendencia, la ley orgánica del presupuesto, Constitución y Código Tributario realmente no. O sea, sí que lo lean, pero no que lo lleven al examen. Sí que lean artículo del 1 al 13 del código, perdón, del 10 al 13 del Código Tributario, artículo 239, 243, y solo lean lo que tiene que ver en relación al presupuesto en la Constitución, al régimen financiero en la Constitución. Son como un par de articulitos, pero no es para que lleven las leyes como tal. De ahí los 5 folletos, ¿verdad? No sé si se me olvida alguna ley, la ley de la Contraloría. Eso sería para el examen. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Ahorita que tienen un poquito más de tiempo para leer sus hojas de trabajo, si no las hicieron a conciencia, sería importante que las hagan a conciencia. Esa sería mi recomendación para el examen, ¿verdad? Em, eso no es un examen al igual que al igual que todos, ¿verdad? Ni que hubiéramos tenido tantos con ustedes, no nos hemos conocido tanto, pero al igual que el examen anterior, vamos a tener 1 hora, 1 hora y 10 para hacer el examen. Solo un lapicero, no necesitan calculadora en este examen, para nada. Solo sus 3 leyes, ¿verdad? Que mencionamos: Contraloría, Superintendencia. La del presupuesto no hay necesidad de llevarla realmente, ni la lleven la del presupuesto. Solo Contraloría y Superintendencia, les diría. Llévenla del presupuesto, no vaya a ser que se me esté olvidando, porque el examen ya está hecho, ya lo hice porque nos tocaba mañana, ¿verdad? Ya lo hice desde hace más de una semana el examen. Entonces no vaya a ser que se me olvide algo, mejor si lleven el presupuesto. Y eso, ¿alguna duda para nuestro examen? Ya solo
al momento de yo saber, seguramente ustedes también se van a enterar casi que al mismo tiempo que yo, tal vez un poquito antes, porque ustedes están un poquito más al tanto, pero al momento de yo nomás saber cuándo nos toca nuestro parcial, pues yo inmediatamente se los coloco en el Classroom y con la persona que tengo contacto de la clase, con mucho gusto igual le escribo al WhatsApp para que se los traslade, para que ustedes pues estén al tanto de eso, ¿verdad? El día que nos vaya a tocar, desde las 2 de la tarde, si podemos estar ahí, perfecto, a las 2:15 comenzamos. ¿Qué manda, Carlos? Licenciada, muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto. Gracias, igualmente, licenciada. Mucha pena. Quiero consultarle. Pido perdón por no estar atento a las clases que usted ha estado dando anteriormente. Le comento que la semana pasada, exactamente hace 8 días, falleció mi papá. Y yo estuve ahí unos días con él, que él estuvo muy grave y no estuve atento a todas las clases. Pero ahorita estaba hablando usted de una hoja de trabajo. Y yo quisiera solo preguntarle, licenciada, ¿esa tenemos que entregarla el día del examen o ya se entregó? No sé cómo, yo he estado un poco desfasado de eso, perdón. No se preocupe, esa hoja de trabajo la trabajamos en clase, ¿verdad? Sería prudente si alguien por ahí al chat que ustedes tienen puede compartir una foto, tal vez, porque ahí pues, son unas preguntas. Son 2 hojas de trabajo, se trabajó un lunes y un miércoles hace 2 semanas, si no estoy mal, si no mal recuerdo. No hay que entregarlas, había que entregarlas en su oportunidad, ¿verdad? Más es por tema de asistencia que por tema de puntuación. Sin embargo, les van a servir, y esa era la recomendación que les estaba haciendo, que las lean, que siempre las repasen para estudiar para el examen. Lamento muchísimo y de sobremanera su pérdida, de verdad. En mis oraciones, su papá. Y pues cualquier cosa en la que yo le pueda apoyar, Carlos, sin ningún inconveniente, escríbame al correo y si yo le puedo apoyar mandándole igualmente el material, si no lo tuviera, con muchísimo gusto. Muchas gracias, licenciada. Sí, algunos compañeros, la verdad que sí me han apoyado bastante cuando digamos, necesito algún trabajo, pero esta hoja de trabajo voy a tratar la manera de ver si me lo pueden compartir para ver si todavía puedo, por lo menos para que me sirva para Para estudiar. sacar, digamos. Sí, gracias, licenciada, muy amable. Oye, Un placer. ¿Alguna otra duda, chicos? Entonces, nos vemos el día del examen, seguramente, ¿verdad? Ya no nos vamos a ver antes. Que tengan un merecido y bendecido descanso. Y, y bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos pronto, primero Dios. Que pasen una feliz tarde. Cualquier cosa, pues ahí estoy siempre en el correo electrónico sin ningún inconveniente. Un placer verlo siempre. Licenciada. Gracias, licencia.